Y claro que capitanes, nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de Cal Ripken Jr. Así que sin más, ¡vamos al mambo! La historia de Cal Ripken Jr. es realmente una historia de inspiración. Al crecer como hijo de un entrenador de grandes ligas, dedicó su vida desde muy joven al juego del béisbol y fue recompensado con la oportunidad de hacer realidad todos sus sueños. Pasar de ser seleccionado por los Orioles de su ciudad natal a ayudarlos a ganar una serie mundial en tan solo unos pocos años es nada menos que extraordinario. Ripken tuvo una larga y exitosa carrera en el Salón de la Fama, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes en el béisbol. Calvin Edwin Ripken Jr. nació el 24 de agosto de 1960 dentro de una familia que ya estaba profundamente arraigada al deporte del béisbol. Calvin Sr. había estado involucrado en la organización de los Orioles de Baltimore durante varios años cuando nació, jugando en su sistema agrícola como receptor antes de que las lesiones detuvieran sus posibilidades de una carrera en la gran carpa. Después de que terminaron sus días como jugador, el Sr. Ripken permaneció con los Orioles como entrenador, saltando entre el sistema agrícola y el club de grandes ligas. Cal Jr. creció viajando con su padre a Baltimore y estuvo expuesto al béisbol casi constantemente. Llegó a conocer a muchos de los jugadores de los Orioles, ya que siempre estaba en el campo recibiendo sus consejos sobre el béisbol y la vida. Fue esa exposición la que animó al joven Ripken a dedicar su vida al béisbol. Ripken formó parte del equipo de béisbol universitario de Aberdeen High School cuando era estudiante de primer año. También jugó en el equipo de fútbol, inicialmente comenzando en la segunda base, fue trasladado al campo corto, donde mostró excelentes habilidades defensivas y un brazo extremadamente potente. También lanzó para el equipo promediando más de un ponche por entrada. También fue un bateador sólido, bateando por encima de 300 durante su carrera en la escuela secundaria. Aberdeen ganó el campeonato estatal de 1978, la temporada senior de Ripken, gracias en gran parte a su lanzamiento dominante. El rendimiento académico del jugador junto con sus esfuerzos atléticos atrajo a muchos colegios y universidades, pero Ripken mantuvo que su objetivo en la vida era ser un jugador de grandes ligas. Explorado principalmente como lanzador, los Orioles de Baltimore, su ciudad natal, decidieron ver a Ripken como un jugador de cuadro, creyendo que podría retomar el lanzamiento nuevamente si esta idea no funcionaba. Seleccionaron al jugador en la segunda ronda del draft amateur de 1978 y el sueño de su vida de jugar para los Orioles se hizo completamente realidad. Ripken comenzó su carrera en el béisbol profesional asignado a Bluefield, Virginia Occidental. Comenzó como campo corto, pero tuvo problemas ofensivos y defensivamente también en su primera temporada. Al año siguiente supuso una gran mejora para el joven jugador de cuadro, ya que fue incluido en el equipo All-Star de la Liga Sur. El desempeño en las ligas menores de Cal Ripken Jr. gustó a los Orioles y decidieron ascenderlo al equipo de grandes ligas en agosto. La temporada de 1981 se destacó por la huelga del jugador que alteró el formato de la postemporada del béisbol. Los Orioles buscaban conseguir un lugar en la postemporada en la recta final. A pesar de que Ripken fue convocado, el veterano entrenador Al Weaver pensó que era demasiado arriesgado comenzar a jugar con jóvenes sobre jugadores establecidos en una carrera por el banderín. Ripken hizo su debut en las grandes ligas como corredor emergente y luego sirvió como sustituto defensivo en las últimas entradas en la tercera base. Antes del inicio de la temporada del 82, los Orioles cambiaron al tercera base titular Duke DeCinces a los Angelinos de California, abriendo un puesto titular para el joven jugador. Ripken comenzó la temporada en una horrible crisis ofensiva, pero siguió siendo la tercera base titular debido a la confianza de Weaver y los Orioles en sus habilidades como jugador. El 30 de mayo de ese año comenzó su famosa racha de juegos consecutivos mientras comenzaba a calentarse con el bate. 1982 fue también la temporada en la que el jugador volvió a su posición original de campo corto a pesar de las luchas anteriores. Ripken era un hombre corpulento, medía casi 6'5" y tenía una constitución, llamémosla, grande. Esto no era típico de un campo corto de principios de la década del 80, ya que la mayoría de los campos cortos eran todavía jugadores más pequeños que bateaban para hacer contacto y tenían una velocidad excepcional. El paso de Ripken y su éxito como campo corto a pesar de esta anomalía influiría en futuros jugadores como Barry Larkin y Toroy Tulowitzki y cambiaría la idea del campo corto estereotipado. Cuando llegó a su fin la temporada del 82 había tenido una fantástica campaña de novato, conectó 28 jonrones y 32 dobles e impulsó 93 carreras en camino a ganar el premio al novato del año de la Liga Americana. El 83 marcó la primera de 19 apariciones consecutivas en el juego de estrellas de Ripken. También fue una de las mejores temporadas generales del jugador, ya que ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Americana y lideró la liga en hits. Los Orioles ganaron la división este de la Liga Americana cómodamente gracias a la ofensiva estelar del jugador en el medio de la alineación. Agregó otros 27 grandes elevados junto con 102 carreras impulsadas.
Los Orioles se enfrentaron a los Medias Blancas de Chicago en la serie de campeonato de la Liga Americana, venciéndolos en 4 juegos. Se enfrentaron a los Phillies de Filadelfia en la serie mundial, liderados por Mike Smith y Pete Rose. En apenas la segunda temporada de su carrera, Ripken y los Orioles ganaron su primera serie mundial desde 1970. Ripken había logrado su sueño de jugar para los Orioles y con solo 23 años ya había ganado el premio al novato del año, un MVP y un campeonato mundial. Un comienzo increíble para una carrera completamente destinada al Salón de la Fama. A estas alturas había demostrado que tenía lo necesario para permanecer en las grandes ligas y los Orioles lo recompensaron con una extensión de contrato por 4 años. Perdió el ritmo y realizó otra excelente temporada ofensiva y también defensiva. A pesar de no ganar un guante de oro, estaba mostrando una mejora en la posición de campo corto y se volvió más natural para él a medida que pasaba el tiempo. A la ofensiva volvió a conectar más de 20 jonrones y batió más de 300, consolidándose como el mejor campo corto ofensivo del béisbol. Sin embargo, los Orioles no estuvieron a la altura de las expectativas y terminaron apenas quintos en la división este de la Liga Americana, a pesar de la continua producción de Ripken. 1985 y 86 fueron las dos últimas temporadas de Earl Weaver como entrenador de los Orioles. Había ocupado el puesto en 2 periodos desde mediados de la década del 60 y era uno de los mayores fanáticos de Ripken en el sistema de ligas menores del equipo. Durante estos 2 años, los Orioles no lograron llegar a la postemporada, pero Ripken formó parte de 2 equipos All-Star más, acumuló 51 jonrones, batió 282 e impulsó 191 carreras. Después del retiro de Weaver, Ripken Sr. fue nombrado gerente de los Orioles y el hermano de Cal, Bill Ripken, se unió al equipo como segunda base. Los 2 hermanos Ripken pronto formarían un mediocampo de élite y eran uno de los dúos de doble matanza más dinámicos del béisbol. El promedio de bateo de Ripken cayó a poco más de 250 en el año, pero aún así conectó casi 30 jonrones en un equipo de los Orioles en apuros. Frank Robinson reemplazaría a Ripken Sr. como entrenador de los Orioles unos cuantos juegos después de la temporada de 1988. Pero los Orioles, que ya estaban en apuros, comenzaron la temporada con un récord de 0 ganados, 21 derrotas, uno de los peores comienzos de cualquier equipo en la historia de las grandes ligas. Ripken estuvo en medio de una mala racha durante estos juegos, pero terminó el año con 23 jonrones y liderando a todos los campos cortos. Continuó luchando ofensivamente cuando comenzó la década de 1990, siguió siendo un excelente defensor en el campo corto e incluso rompió el récord de grandes ligas de juegos consecutivos en el campo corto sin cometer un error. Terminó el año con números ofensivos respetables y lideró al equipo en jonrones, pero su producción ya no fue lo que era. En 1991 fue una historia diferente, ya que comenzó la temporada caliente y continuó durante toda la temporada. Terminó con 34 jonrones, 114 carreras impulsadas, la mayor cantidad de su carrera, y un promedio de bateo de 323 con 73 puntos por encima de su promedio de 250 el año anterior. Formó su 9º equipo All-Star y participó en el Home Run Derby, convirtiéndose no solo en el primer campo corto en ganar el Derby, sino también el primer jugador en ganar el Derby y el MVP del Juego de Estrellas en la misma temporada. Después de sólidas temporadas en la Gran Carpa en 1994, Ripken superó al miembro del Salón de la Fama Ernie Banks en la mayor cantidad de jonrones como campo corto con 278. Ese año también fue el año de la infame huelga de jugadores que puso fin a la temporada en agosto y finalmente llevó a la cancelación de toda la postemporada. En el momento de la huelga, Ripken bateaba 315 con 13 jonrones y 75 carreras impulsadas. Las grandes ligas del béisbol necesitaban algo en 1995 para limpiar la mancha de la temporada anterior, ya que su reputación había quedado seriamente dañada. Algunos pensaban que era completamente irreparable. Ese momento llegó el 6 de septiembre cuando Ripken finalmente superó a Lou Gehrig en la mayor cantidad de juegos consecutivos jamás jugados con 2131. En 1996 los Orioles llegaron a la postemporada bajo el nuevo manager y ex Oriol David Johnson. El equipo derrotó a los Indios de Cleveland en la relativamente nueva serie divisional de la Liga Americana, pero fue derrotado fácilmente por los Yankees de Nueva York, rivales de la división en la serie de campeonato de la Liga Americana. Ripken conectó 26 jonrones, impulsó 102 carreras y batió para 278 ese año. En 1997 se mudó permanentemente a la tercera base, ya que años de desgaste habían hecho que jugar como campo corto fuera más difícil de lo que había sido antes. Baltimore una vez más llegó a la postemporada y avanzó a la serie de campeonato derrotando a los Marineros en la serie divisional. Sin embargo, no alcanzarían la serie mundial al perder ante los Indios. A medida que la carrera de Ripken comenzó a llegar a su fin, sus números de poder disminuyeron y también sus habilidades defensivas. Las lesiones también comenzaron a afectar al jugador, que jugó solo 169 juegos en 1999 y 2000. La última temporada llegó en 2001, su 20ª temporada en las Grandes Ligas. Fue seleccionado para su Juego de Estrellas número 19 y en un momento conmovedor, el campo corto titular Alex Rodríguez intercambió posiciones con Ripken, permitiéndole jugar en su posición de campo corto de toda la vida. Jugando en Safeco Field en Seattle,
Ripken conectó un jonrón en el juego y fue nombrado MVP del Juego de Estrellas por segunda vez en su carrera. Cal Ripken Jr. se retiró como uno de los mejores campocortos de la historia en las Grandes Ligas. Sus 19 selecciones al Juego de Estrellas, su campeonato de Serie Mundial y sus 2 premios MVP son impresionantes, pero siempre será reconocido por su increíble racha de juegos consecutivos, un récord que casi con seguridad nunca se superará. El 6 de octubre del 2001, los Orioles retiraron el número 8 de Ripken en un juego contra los Mediarrojas de Boston en Camden Yards. 5 años después de su retiro, fue elegido miembro del Salón de la Fama del Béisbol en 2007 junto con Tony Gwynn en San Diego. Una historia increíble de un pelotero que sin duda cambió el estereotipo de campo corto de shortstop, como lo conocíamos antes a como lo conocemos actualmente. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. Déjalo allá abajo acá en los comentarios, comenta, comparte, suscríbete para que este canal siga creciendo y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos.